tarde vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a ver el capítulo 12, vamos a ver la mujer y el dragón, y fíjate lo importante e interesante que es este estudio. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a iniciar con una oración en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Hoy en esta tarde yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender de tu palabra, para poder ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor, redarguidos, corregidos, exhortados por el poder de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú perdones nuestras fallas, perdones, Padre, nuestras emociones y ayúdanos a seguir adelante. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Te invito a que vayamos al capítulo 12 y antes de darle estudio a este capítulo 12 hay que recordar que hemos estado viendo el capítulo 11 donde vimos los dos testigos y lo que iban a realizar, que iban a tener un ministerio profético, y vemos cómo en este capítulo son identificados, son descritos como los dos olivos, como los dos candeleros. ¿Por qué dos olivos? Porque van a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué son simbólicamente comparados con candeleros? Porque van a dar testimonio de Cristo en su periodo que dure de ministerio. Entonces es bien importante. Después vimos a la bestia, aquella bestia que subía del abismo, haciendo referencia al anticristo, que va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Y terminamos viendo la introducción de la séptima trompeta, que anuncia que la segunda venida de Cristo está ya cerca. Pero antes de poder continuar con la séptima trompeta, hay una pequeña interludio entre la continuación de esta séptima trompeta, y se nos describe de la mujer y el dragón. Y en este capítulo se nos habla de un tiempo pasado y de un tiempo futuro que aún no ha llegado y que se nos dio la oportunidad por medio del apóstol Juan de poder conocerlo. Entonces en esta noche ya vamos a estar estudiando este versículo, y antes de poder estudiar el primer versículo debemos de discernir estos versículos y tener precaución a la hora de darles un sentido literal o un sentido figurado, como en estos versículos vamos a ver. Y vamos al versículo 1 del capítulo 12 y nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es bien importante al estudiar este versículo, primero comprender que se nos dice: apareció en el cielo una gran señal. Eso es una clave, es una herramienta para poder entender que Juan está haciendo referencia a esta señal de una forma figurada. No es literal, es decir, no va a aparecer en el cielo una mujer, no, sino se está hablando de una manera figurada. Por eso hace una connotación en la parte que dice una gran señal, haciendo referencia a que hay que interpretarla figuradamente. Entonces de ahí partimos que estos versículos que vamos a estar estudiando se tienen que interpretar figuradamente. Luego, ¿qué nos dice la segunda parte de este versículo? Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se nos hace una descripción de esta interpretación con respecto a la mujer a la que Juan pudo ver, y nos dice una mujer vestida de sol. ¿Por qué hace referencia a una mujer vestida de sol? Es bien interesante primero analizar que a lo largo de Apocalipsis se nos hace referencia a las mujeres o a la mujer que representa un sistema religioso a lo largo de Apocalipsis, y tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, Revelaciones capítulo 2 versículo 20 nos dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En este versículo que tú y yo acabamos de leer se menciona a esta mujer Jezabel, y es asociada con el sistema religioso de las falsas enseñanzas y todo aquello que ha sido corrompido a lo largo
del tiempo en diferentes iglesias y en diferentes tiempos de la iglesia. También tenemos Revelaciones capítulo 17 versículos del 1 al 2 y nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En este versículo se nos hace descripción de una mujer con una característica de la gran ramera, y está asociada con la falsa religión que ha engañado a los moradores de la tierra, que ha engañado a los reyes, que ha engañado a los líderes y los ha llevado en contra del sistema perfecto de Dios. Y también tenemos otro ejemplo en Revelaciones capítulo 19 versículos 7 al 8 y nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este versículo se nos menciona a una mujer, a la esposa, y hace referencia, está asociada a la iglesia, a los creyentes, a cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en Dios, y que va a llegar su tiempo en el cual nosotros estemos celebrando las bodas del Cordero junto a nuestro esposo, el Señor Jesucristo, y nosotros como iglesia, la esposa. Pero entonces podemos ver que a lo largo del libro de Revelaciones se menciona a la mujer como un sistema religioso, ya sea un sistema religioso contrario a Dios o un sistema religioso conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este pasaje, la mujer mencionada ha sido asociado con muchas ideas religiosas. Otras doctrinas nos dicen que esta mujer en la cual se nos describe en Apocalipsis capítulo 12 es María, porque ella concibió a Cristo. Otra enseñanza que se nos dice es que esta mujer que se nos describe en este capítulo es la iglesia. Pero hoy vamos a ver quién es esta mujer que se nos menciona en este capítulo, y vamos a ver que no es María, y vamos a ver que no es la iglesia, sino está haciendo referencia a una nación en especial, a una nación en específico. Y para poder entender quién es esta mujer a la que se nos describe y que Juan nos describe como una gran señal en el cielo, tenemos que ir a Génesis capítulo 37 versículos 9 al 11. Y fíjate lo que nos mencionan estos versículos. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En estos versículos que tú y yo leímos nos está hablando acerca de un personaje bien conocido por nosotros, y es acerca del sueño que tuvo José. Y hay que poner mucha atención a estos versículos, porque aquí se nos describe algo interesante para poder entender Apocalipsis capítulo 2 con respecto a esta mujer. Se nos dice en estos versículos que el sol representa a Jacob. Se le menciona a Jacob vestido del sol o el sol. También se menciona a la luna representando a la mamá de José, y las 11 estrellas representando a los hijos de Jacob. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, que capítulos anteriores, en Génesis capítulo 35 versículo 10, se nos dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Fíjate en este versículo que tú y yo acabamos de leer, está hablando de Jacob, pero lo interesante es que capítulos atrás, antes del sueño de José, vemos que Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel.
por eso podemos llegar a entender que conforme a lo que nos menciona en Génesis y el sueño de José, cuando nos dice que esta mujer, una mujer vestida de sol, está haciendo referencia no a María, no a la iglesia, sino a la nación de Israel. Pues hay que recordar que en el sueño de José, Jacob aparece representado con el sol. Y en Apocalipsis, Israel aparece representado como la mujer vestida de sol. Entonces, esta mujer está hablando acerca de la nación de Israel. Es lo que representa esta señal que el apóstol Juan vio en este versículo. Algo muy interesante es que también cuando nos menciona en este versículo sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, está haciendo referencia a la descendencia de Israel. Está haciendo referencia a la descendencia de Jacob, a las 12 tribus de Israel. También para poder rectificar este punto, a lo largo del Antiguo Testamento, Israel es representado como una mujer. Isaías capítulo 54, versículos del 1 al 6. Ezequiel capítulo 16, versículos 8 al 14, se nos habla y se nos representa a Israel como una mujer. Y también Miqueas capítulo 4, versículo 10, y nos dice esto: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová en la mano de tus enemigos. Aunque aquí no se menciona de una manera literal a Israel, pero cuando hace mención de la hija de Sión, está haciendo referencia al pueblo de Israel. Entonces nos queda claro que esta mujer que aparece en este versículo está hablando y es la nación de Israel. Vamos a ver qué más nos dice en estos versículos siguientes. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer que representa a la nación de Israel, se nos dice que estaba encinta. ¿Por qué estaba encinta? Es decir, estaba esperando un bebé, un niño, y ese niño es quien es nuestro Señor Jesucristo. El niño nacido de Israel es Jesús. Lo veremos versículos más adelante. Y nos dice también esta parte del versículo que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Se nos hace mención acerca de esos dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque está haciendo referencia al dolor que pasó el pueblo de Israel, que pasó la nación de Israel en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que los romanos dominaban un vasto territorio, y dentro de ese territorio estaba la nación de Israel, estaban los territorios que pertenecían a las 12 tribus de Israel, los territorios que pertenecían a la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces los romanos tenían dominio sobre ellos, y por ende el pueblo judío estaba oprimido, el pueblo judío estaba esclavizado. Por eso en este versículo se nos hace mención de esos dolores de parto, pero también hace mención de esos dolores de parto porque hace una referencia importante al cautiverio por el cual pasó el pueblo de Israel, por el cual pasó la nación de Judá, la nación de Benjamín, la tribu, a causa de su pecado, por alejarse de Dios. Y lo acabamos de leer en Miqueas capítulo 4, versículo 10, y le voy a dar lectura una vez más. Nos dice en el libro de Miqueas: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Hablando del cautiverio que pasó el pueblo de Israel por alejarse de Dios, por cambiar esas leyes que Jehová les había mandado a que practicaran. Ellos dijeron: no queremos practicar estas leyes, queremos hacer lo que hacen las demás naciones, lo que hacen los demás reyes. Y entonces se alejaron de Dios, y su pecado se dio como resultado un cautiverio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Por qué?
Porque fíjate qué más nos dice Miqueas: allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y algo que hay que recordar es que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo vino a redimir nuestras vidas de todo pecado, de toda esclavitud, ya no de un imperio, ya no físicamente como lo pasó el pueblo de Israel, sino de una esclavitud espiritual, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo vino a redimirnos, vino a comprarnos, vino a darnos libertad por medio de su sacrificio en aquella cruz. Por eso es que en estos versículos, y el versículo 2 en especial, se nos hace referencia de una mujer estando encinta, clamando con gran dolor, con gran angustia en su alumbramiento, representando todo ese sufrimiento en el cual se encontraba el pueblo de Israel antes de la venida de Jesucristo y durante la venida de Jesucristo, pues estaban esclavizados por imperios ajenos a ellos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Una vez más, para poder entender este versículo y para poder darle una interpretación correcta a este versículo, hay que tomar en cuenta que el apóstol Juan una vez nos dice: apareció otra señal en el cielo, haciendo referencia a que esto debe de ser una interpretación figuradamente, no literalmente. Es decir, en aquellos tiempos en aquel tiempo no apareció un dragón, sino está hablando de una persona, de un ser. Ese gran dragón escarlata está haciendo referencia a Satanás. Y se le menciona como un gran dragón escarlata porque está haciendo referencia a su carácter, a su naturaleza de este ser, de Satanás. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Es una naturaleza en pecado, es una naturaleza asesina, tiene un gran carácter feroz, pero también tiene un gran poder. Hay que recordar que Satanás piensa poder estar a la altura de Dios. Satanás cree tener el poder para ser como Dios. Por eso se rebeló contra Dios. Y en este versículo vamos a poder entender algo bien importante. La segunda parte de este versículo nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas. Fíjate, se nos hace una descripción de este dragón. Un dragón escarlata, el cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dentro de sus 7 cabezas tiene 7 diademas. ¿Qué es lo que simboliza estos cuernos, estas cabezas y estas diademas? Y lo tocamos a estudios atrás con respecto a estas cabezas, a estos cuernos y a estas diademas, que se nos habla del gran poder el cual tiene este gran dragón, es decir, el cual tiene Satanás. También al tener poder, por ende va a tener autoridad sobre las naciones, va a ejercer autoridad sobre todas las naciones en aquel tiempo. Y él quiere ser considerado como un rey, quiere ser considerado como Dios, pero él ya ha sido derrotado en aquella cruz. También algo bien importante a tener en cuenta es que estas 7 cabezas y estos 10 cuernos nos hacen referencia a lo que podemos encontrar en Revelaciones capítulo 13 versículo 1 y Daniel capítulo 7, hablando de que Satanás, el dragón, va a tener autoridad y va a poder dominar naciones, que hará de ellas conforme a su plan, conforme a su propósito, las va a controlar. Estas naciones que más adelante vamos a ver y que tienen que ver con el imperio romano resucitado, va a ser parte del plan de Satanás para poder tener un gobierno unificado en estos tiempos. Va a ser usado por Satanás y el anticristo, estas naciones que son representadas como 7 cabezas y 10 cuernos, y vamos a estar estudiándolo más adelante. Vamos al versículo 4 y nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo,
y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjate la importancia de estos versículos, porque nos está hablando de Israel representada como mujer, de un niño que es nuestro Señor Jesucristo, y Satanás teniendo un plan diabólico, un plan asesino para poder quitarle la vida a ese niño, para poder quitarle la vida a Jesucristo. Y podemos encontrar referencias importantes con respecto a esto, pero vamos a analizar la primera parte de este versículo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí se nos menciona una tercera parte de las estrellas. Es bien importante que reconocer y saber que en el Antiguo Testamento a los ángeles se le conoce como estrellas. Entonces en este versículo se nos está refiriendo a esa tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios cuando Satanás se rebeló contra Dios. Hay que recordar que en los libros proféticos se nos habla que Satanás tenía un gran poder, una gran autoridad, y le entró ese orgullo, esa vanidad, y llegó a pensar que podía ser como Dios. Y cuando él se rebela contra Dios, una tercera parte de los ángeles, creación de Dios, se rebelan contra Dios también. Dios los arroja, y en este versículo podemos encontrar una descripción con respecto a esto. Estos ángeles son los ángeles caídos que también en los estudios pasados hemos estudiado. Fíjate cuál es el propósito de Satanás: a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces podemos encontrar que cuando Jesucristo nació, de alguna manera Satanás influyó al rey Herodes para poder tratar de matar a Jesús. Y esta historia la podemos encontrar en Mateo capítulo 2, versículo 16 y 18. Y nos dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Podemos encontrar a Satanás detrás del rey Herodes, tratando de impedir que se cumpliera la profecía con respecto al Mesías. Pero también podemos ver a Satanás obrando para impedir el ministerio de Jesucristo, para impedir que nuestro Señor Jesucristo viniera a redimirnos del pecado. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en el desierto? Y nos dice estos versículos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, que Jesucristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, vino el tentador, vino Satanás, vino el dragón a tentarle. Pero Jesucristo se halló perfecto. Todo lo que Satanás le decía para que fuera tentado y fuera hallado culpable no tuvo efecto en Jesucristo. Jesucristo logró poder pasar la prueba, y entonces en los últimos versículos nos dice: y Satanás se fue, porque Jesucristo ganó esa batalla. Satanás quería hacerle perder, hacerle menor a lo que representaba, pero podemos ver que Jesucristo ganó en aquella tentación que tuvo con Satanás. Entonces, por eso la importancia de esta parte que nos dice: a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Porque cuando estuvo Jesucristo en esta tierra, Satanás hizo de todo para hacer caer a Jesucristo, para que cometiera algún pecado, para que cometiera alguna injusticia.
pero no pudo, porque nuestro Señor Jesucristo es perfecto en toda la plenitud de Él. Entonces es bien importante reconocer esto, que aún Satanás va a querer que sus hijos, nosotros como creyentes y todo aquel que ha depositado su confianza en Jesucristo, pueda perder esa salvación. Vamos a ver qué más nos dice el versículo siguiente. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjate, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Podemos ver que este hijo es Jesucristo. Salmos capítulo 2 nos habla acerca del reinado del Mesías. Y quiero que vayas conmigo al versículo 9 del capítulo 2 de Salmos. Y dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Por eso vemos como este niño en el cual se nos describe en este versículo está haciendo referencia a Jesucristo. Y hay que recordar que en la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino como un cordero, como el cordero inmolado, a redimirnos de nuestros pecados por medio de su muerte. Pero en la segunda venida, en la cual se nos está describiendo en este versículo, Él va a venir como el león de la tribu de Judá a impartir juicio, justicia y equidad a las naciones, a gobernar por 1000 años sobre la tierra. Y en ese periodo de 1000 años, entonces nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, podremos disfrutar de la justicia de nuestro Dios. Por eso está haciendo referencia a que este niño va a regir con vara de hierro a todas las naciones, haciendo referencia a ese periodo de 1000 años en el cual nuestro Señor Jesucristo va a reinar. La segunda parte de este versículo nos dice: y fue arrebatado para Dios y para su trono. Claro, el propósito de Cristo es cumplido. Dios pone un propósito en Cristo para poder redimir a su pueblo. Cristo vino a cambiar nuestras vidas. Cristo vino a darnos vida espiritual. Y cuando nos menciona fue arrebatado para Dios y para su trono, está haciendo referencia a ese periodo cuando termina el ministerio de Jesucristo en la tierra, cuando Él resucita de entre los muertos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, nos dice que asciende a los cielos y es recibido en los cielos. Eso hace referencia a esta segunda parte de este versículo, cuando nos menciona que fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces podemos ver que en estos versículos que nosotros hemos estado estudiando, se nos habla de un tiempo pasado en el cual en las escrituras, basándonos en los evangelios, basándonos en hechos, podemos ver que ya se ha cumplido. Pero vamos a ver qué nos dice el versículo 6 de este capítulo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustente por 1270 días. Fíjate, y vamos a terminar este estudio con este versículo, haciendo hincapié una vez más a la mujer como la nación de Israel. La mujer no es la iglesia, la mujer no es María, sino aquí está haciendo representación a la nación de Israel. Primero, que esta nación de Israel es protegida por Dios, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Aunque los sellos son abiertos y las trompetas han sonado y han venido destrucción a la humanidad,
destrucción a su ecosistema. Vemos cómo Dios tiene misericordia con sus hijos y los guarda y tiene control de ellos. También es bien importante reconocer esto, que Israel, dentro de los planes de Dios, tiene un propósito para los tiempos finales. Y a partir de este versículo se nos va a hacer referencia todavía a ese tiempo que está por pasar en los tiempos de revelaciones. Y nos dice que fue mandado esta mujer al desierto. Se nos dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Ese desierto, ese lugar donde Israel va a estar, hace referencia a ese lugar donde los cristianos judíos van a estar. Porque en este tiempo, y podemos entenderlo cuando se nos menciona, para que allí la sustenten por 1270 días. Está hablando de 3 años y medio, que hace referencia a la tribulación del pueblo de Israel. En el versículo 6 ya nos está hablando de la tribulación que va a pasar el pueblo de Israel, de esas 70 semanas de Daniel. Y cuando el anticristo esté gobernando sobre las naciones, esté gobernando sobre Jerusalén, todos aquellos judíos cristianos van a ser protegidos por Dios y van a ser llevados a un lugar en específico en el cual Dios los va a sustentar. Dios les va a dar fuerzas para poder seguir adelante. No sabemos cuál es ese lugar al cual el pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos creyentes van a ser llevados. Muchos creen que es un lugar que se llama Petros, donde hoy en día históricamente los judíos cristianos se están preparando y están almacenando cosas y están transcribiendo las sagradas escrituras para poder tener copias, y los creyentes judíos empiezan a vivir poco a poco en ese lugar que se llama Petros. Algunos piensan que ese va a ser el lugar en el cual representa el desierto, en el cual va a huir esta mujer, o va a huir la nación de Israel. Pero no tenemos con certeza qué lugar va a ser. Lo que sí podemos saber es que Dios va a guardar a los creyentes, a los judíos creyentes. Entonces es bien importante. Y a partir del versículo 7 vamos a poder analizar cómo este dragón va a estar luchando y va a tratar de hacer que Él reine con autoridad y con poder, pero el poder de Dios se va a manifestar y este dragón va a ser derrotado en estos tiempos. Nosotros sabemos que Satanás ya ha sido derrotado, pero a lo largo de estos versículos y a partir del versículo 7 se tiene que hablar de una manera figurada y literal, porque hay una parte, una acción que nos dice que va a luchar contra los ángeles de Dios y va a ser una lucha espiritual, y eso es verdadero y va a quedar derrotado. Pero hoy en esta noche ya hasta este versículo hemos llegado. Espero que estemos leyendo el libro de Revelaciones, que podamos seguir adelante, y vamos a pedirle a Dios en esta noche que Él nos dé gracia, nos dé misericordia para poder seguir estudiando su palabra, y lo que hoy hemos visto con respecto a la mujer y el dragón pueda hacer efecto en nuestras vidas y pueda animarnos a seguir adelante, pues los tiempos cada día son peores, la maldad, el pecado cada día va en aumento, y es nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, como hijos de luz, poder representar el reino de Dios en esta tierra. Vamos a orar en esta tarde por este estudio y vamos a pedir a Dios que nos anime a seguir adelante. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de estar, Señor, conectados con nuestros hermanos, hablando de estos temas, de estos tiempos finales en el cual se nos dio la oportunidad de poder conocerlos. Padre, yo te pido que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento para poder seguir estudiando y discerniendo tu palabra, Señor. Danos esa gracia y esa humildad para poder comprender tu palabra
que tú nos des claridad a nuestra mente, que tú nos des claridad a nuestro corazón, que tú nos des claridad a nuestros ojos para poder seguir estudiando tu palabra. Te damos gracias y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, y los que no se pudieron conectar, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestra situación, y en esta hermosa mañana yo te pido, Señor, que tú nos animes y nos des fuerza para poder seguir adelante. Te amamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos vida y a redimirnos de nuestros pecados y acercarnos a ti una vez más, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.